Y la gobernadora en esa circunstancia ha tenido que salir a decir temprana y prematuramente que ella va a ser candidata a la reelección. Me imagino que tratando de cerrarle la llave del dinero a los que ya están recogiendo para lo mismo, pero en vano. Y entonces la proyección es nuevamente dando excusas, nuevamente diciendo como hay crisis, nuevamente diciendo que no es urgente. Entonces, un gobierno que se proyecta así, eh, en, con una falta de ejecución evidente y con una falta de entender que la realidad de lo que la gente percibe es la verdad política, aunque usted tenga estadísticas. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a los podcasts del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política puertorriqueña. Y para hoy tengo que recurrir a un tema mm, mucho más amplio que lo que acostumbramos a discutir en este podcast en cada episodio. De hecho, muchas gracias por continuar eh, suscribiéndose al canal de YouTube. Recuerden que si usted no está suscrita o suscrito, y como quiera el algoritmo le va a recomendar el contenido porque es contenido que tiene mucha reverberancia con los temas políticos, pues hágame el favor y suscríbase. No tiene ningún costo, no hay costo por ver el contenido de este podcast. Pero el que se suscriban ustedes nos ayuda mucho a que el contenido pueda llegar a más personas cada vez que subimos un vídeo. Y además así le van a notificar cuando haya una nueva entrega. Pero les decía que quería discutir con ustedes hoy un tema un poco más amplio porque estamos ya en el segundo mes del segundo año de la administración de Jennifer González y yo estoy viendo unos patrones de comportamiento que tengo que decirles que en mi opinión son prematuros, aún comparándolos con el cuatrienio del gobernador Pedro Pierluisi, en el sentido de que el gobierno está dando señales de colapso operacional. Es decir, se ha convertido en un gobierno en el que se dan instrucciones, se hacen anuncios y luego esas cosas no pasan. Y esa percepción de que se anuncian cosas, se dicen cosas y luego no hay acción, eso es fatal para cualquier gobierno. Acaba de ocurrir, por ejemplo, con la reforma contributiva. El gobierno se gastó una gran cantidad de inversión en publicidad. Usted abría un periódico y salía un anuncio, abría cualquier cosa en la internet o en las redes sociales y salió un anuncio de las nuevas tasas contributivas. Eh, Entre lo que fue a la legislatura pidió información, los líderes legislativos, especialmente el Senado, pusieron peros con la propuesta y la Junta de Control Fiscal finalmente envió la carta de aquella de hace un mes de 7 páginas matando la propuesta. eh, el anuncio se hizo sal y agua. Luego se convirtió en una propuesta para un reintegro adicional al finalizar la erradicación de planillas del año 2025, ahora en abril, eh, que se supone que una vez se entregue y se recopilen los impuestos y lleguen las planillas, entonces se va a recalcular a base de las tasas contributivas que hubiesen estado vigentes bajo la reforma que nunca se aprobó para devolverle adicionalmente a los contribuyentes el dinero que se hubiesen ahorrado. Bueno, esa propuesta ha quedado atascada entre las peticiones de información de la Junta de Control Fiscal y la tardanza y las prórrogas del gobierno en entregar la información pedida, y ha pasado más de 2 semanas desde que la legislatura aprobó el proyecto de ley y la gobernadora lo firmó. Se comenzaron ya a rendir las planillas, ya están llegando los reintegros a base de las tasas viejas, obviamente, y todavía no hay resultados sobre esa otra propuesta que estaba tratando de venderse como la gran cosa ante el fracaso de la otra. Y sobre todo en la parte de los servicios ciudadanos. Hay una eh, falta de urgencia, es lo que se ve de afuera, de los jefes de agencia en
en hacer su trabajo y en que ese trabajo se proyecte adecuadamente. Por ejemplo, está esta crisis con el suministro de agua potable, de agua en toda la región de la zona metropolitana, pero en especial en las partes altas de Santurce y del municipio de San Juan, el área turística del condado de Ocean Park, donde las presiones son intermitentes cuando no se interrumpe el servicio. Primero se dijo que era una rotura en las bombas de Carraízo que alimentan la planta de filtración más importante de San Juan, que es Sergio Cueva. Luego se dijo que eso se había logrado resolver en tiempo récord. Después se dijo que iba a haber unas reparaciones que ya estaban programadas de mantenimiento y que eso iba a interrumpir e iba a afectar las presiones de agua. El hecho es que ha tenido que salir el único político del PNP de los que tienen oportunidades en 2024 de sustituir a Jennifer González en la papeleta como candidato a la gobernación, que es el alcalde Miguel Romero de San Juan, a quejarse acremente, de una manera básicamente amarga, de lo que él considera es la incompetencia de la gerencia de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la falta de atención a los problemas en el municipio de San Juan. Él dice que él se entera de todo lo que pasa al interior de la autoridad, que es una advertencia al gobierno de que quienes están sacando la información para decir que es lo que allí no funciona son los mismos simpatizantes del Partido Nuevo Progresista en la agencia. Es decir, que el enemigo está adentro y que no hay una persona a cargo de la región metro, que la persona que está interinamente a cargo, el ingeniero a cargo de la región metro, está loco por irse, dijo el alcalde, y que él ya está a un punto en el que no tolera las explicaciones, porque las explicaciones, según él, tienen un patrón eh, constante, primero, de que siempre es en los mismos lugares donde no hay agua, donde no se hace el intento de, si hay escasez de agua, poder eh, esparcirla por todas las comunidades y que no sean siempre las mismas comunidades las que estén afectadas, para obviamente dar un respiro, porque esto de no tener agua debe ser una cosa asfixiante. De hecho, es algo que la gente que vive en el interior de la isla, en la zona montañosa, están acostumbrados a sufrir a lo largo de las décadas, pero que en la zona metropolitana no era tan común. Y claro está, en San Juan es donde está la mayor concentración de personas, de habitantes en Puerto Rico, es el municipio más poblado de la isla, ¿no? El alcalde dijo en una entrevista que le dio a Mili Méndez en la emisora Radio Isla, en la mañana del viernes, que a él le están diciendo, y hay gente insinuándole de adentro, que esto no es una casualidad y que esto es un patrón deliberado para causarle a él problemas en San Juan. ¿Problemas de qué tipo? Pues problemas políticos. Problemas porque aunque la gente pueda estar consciente de que el suministro de agua le corresponde a acueductos, siempre van a esperar que la primera respuesta venga del municipio, y a quien esta falta de servicios esenciales le pone presión es a los alcaldes en todos los municipios, que son los primeros que tienen que responder, y además la gente los mide en base a cómo pueden responder a cuando el gobierno central falla. Es decir, que si Miguel Romero, que la última vez que se había expresado sobre las controversias internas del PNP, la pelea que se traen hace un año, Tomás Rivera Chats desde el Senado, Francisco Domenech y Jennifer González desde la Fortaleza, y esa tirantez y falta de comunicación y de colaboración que hay entre la legislatura PNP y la gobernadora, lo que había dicho es que había que darle espacio a la gobernadora para que pudiera ejecutar, que él estaba en las de darle tiempo y espacio, que no iba a hacer recriminaciones. Si ese que fue el que más
amigablemente reaccionó a la obvia crisis interna que hay en el PNP, que de hecho eso le valió una reunión con la gobernadora, con Photo Opportunity, para firmar un acuerdo para el Parque Muñoz Rivera, como haciendo contraste, ¿no?, con la mala relación que hay con Tomás Rivera Chats. Ha salido ese a decir que ya no aguanta más y que francamente no lo puede tolerar. Pues yo me pregunto qué está esperando el gobierno para hacer algo en términos de la gerencia de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Es más, la reunión de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados que hubo el viernes de esta semana se convirtió en una especie de sesión de regaño de parte de los miembros de la Junta al director ejecutivo, y yo que tuve la oportunidad de ver un video que compartió en las redes el colega Rafael Lenín López de Telemundo de esa reunión, lo que hacían los miembros de la Junta, que obviamente son nombramientos políticos, era abanderizándose del lado del alcalde y poniéndole presión al director ejecutivo. ¿Saben por qué? Porque eso es precisamente lo que la gente quisiera ver que esté haciendo la gobernadora. Y algo que quiero explicar rápidamente es que la gobernadora ha tenido que asumir la posición ella, porque ni siquiera tiene portavoces que puedan hacerlo dentro de su administración. Francisco Domenech desapareció del ojo público y la única otra persona que ofrece declaraciones públicas es el secretario de Asuntos Públicos, Jan Peña Payano, que por su inexperiencia y por ser una persona nueva en el panorama, pues no carga el mismo peso, ¿verdad? Las cosas que dice. La gobernadora ha tenido que tornarse en una figura que cada vez que le tocan la ejecutoria de una agencia o de uno de los jefes de agencia que reclutó, ella tiene que salir a dar excusas, que si fue la pasada administración, que si lo que pasa es que hubo imperfecciones con el voltaje de las bombas de acueductos, que lo que pasa es que ella va a darle atención principal a que las reparaciones sean en tiempo récord. Y, y se supone que la gobernadora no está para dar excusas a la ciudadanía. El gobernador, no importa quién sea, en este caso la gobernadora, es la persona que pide explicaciones, es la persona que requiere acción y es la persona que representa por su mandato en las urnas al electorado. Y si el electorado está insatisfecho, la gobernadora tiene que estar insatisfecha, tiene que decírselo a los jefes de agencia y tiene que dejarlo saber. No se puede convertir en una persona que por proyectar lealtad lo que hace es cargar a jefes de agencia que se proyectan mal o que no tienen la capacidad gerencial, porque entonces el daño político que eso ocasiona lo recibe directamente ella, que es la que saca la cara a poner excusas. Eso yo no puedo entender cómo en una operación gubernamental dirigida por una persona de tanta experiencia en la política, que conoce muy bien las lógicas de los electorados, Jennifer González se ha convertido en la persona que da excusas porque sus jefes de agencia le dan a ella explicaciones de por qué las cosas no se pueden hacer. Mire, por ejemplo, ha estado en la palestra, y aquí le dedicamos un podcast que, bueno, es de los que menos interés ha despertado porque desgraciadamente así es como pensamos como sociedad, pero ha estado en la palestra desde hace semanas el tema del maltrato infantil. De, yo comentaba en mi programa de radio el viernes que yo tuve que hacer un Así Piensa, que es una especie de editorial de 1 minuto que yo hago en televisión todos los días cuando termino mi segmento de análisis. Y darle cauce a una observación que para mí es alarmante. En 24 horas, entre el miércoles y el jueves, ocurrieron varias instancias en cada una de las cuales se manifestó todas las formas de maltrato que se pueden llevar a cabo contra un menor.
unas niñas fueron rescatadas de un apartamento en un caserío público en Juncos donde había drogas y armas. Una niña pequeña fue rescatada de una casa en Caguas donde habían invadido una casa a sus padres y allí vivían sin servicio de luz, sin servicio de agua. La niña dormía junto a ellos en un sillón. La casa estaba llena de desperdicios y de basura y había más de 40 perros en el patio amarrados allí. Y en ese ambiente tuvieron que quitarle control de la menor a la familia y llevarse a los padres y están presos por radicación de cargos y no poder prestar la fianza. En, en el residencial público Lloren Torres de San Juan, a la 1 de la mañana del jueves, un menor de 16 años fue ultimado a balazos en una escena en la que se recuperaron más de 80 piezas de evidencia, entre ellas decenas de casquillos con los que se llevó a cabo la balacera que le costó la vida a este adolescente de 16 años, evidentemente dentro de un ambiente del negocio del narcotráfico, con el cual nos limitamos a decir que los crímenes han bajado. Eh, y, y en Cagua finalmente hubo que radicarle cargos a un individuo de 58 años por actos lascivos contra una menor. Entonces, fíjense, en cada caso es un tipo distinto de maltrato, pero es la evidencia de que el maltrato se ha convertido en un asunto urgente. Bueno, a eso la secretaria de la familia, que a mí me ha sorprendido lo politiquera que ha salido como funcionaria, se dedica a dar explicaciones de por qué eso no es una crisis social y de por qué las estadísticas que ellos tienen en el Departamento de la Familia, que no cuadran con las del Instituto de Estadística ni con las de los federales, son las que están bien y son las que evidencian que no hay ninguna crisis. Cuando la realidad nos da en la cara, se los acabo de explicar en cuestión de 24 horas, sin irnos a casos de más atrás, ni a los que van a ocurrir en los próximos días. Entonces, un gobierno que se proyecta así, eh, con una falta de ejecución evidente y con una falta de entender que la realidad de lo que la gente percibe es la verdad política, aunque usted tenga estadísticas. Tantas veces que además he dicho yo en televisión, en radio, que lo que me enseñó un profesor de economía hace muchos años, cuando yo hacía mi bachillerato en el colegio de Mayagüez, y me dijo, mira Ángel, las estadísticas son como los bikinis. Enseñan exactamente lo que tú quieres enseñar y esconden exactamente lo que tú quieres esconder. Entonces, las estadísticas no prestan ya credibilidad porque hay tantas fuentes diversas que no son realmente explicación. Y entonces la proyección es nuevamente dando excusas, nuevamente diciendo que no hay crisis, nuevamente diciendo que no es urgente, nuevamente diciendo que esto ha pasado siempre. Y esa es la parte en la que yo no puedo entender cómo caen en esa trampa, porque si ha pasado siempre, para lo que se elige un gobierno es para que las cosas que han pasado siempre dejen de pasar, sobre todo si son problemas sociales. Y, y la gobernadora en esa circunstancia ha tenido que salir a decir temprana y prematuramente que ella va a ser candidata a la reelección. Me imagino que tratando de cerrarle la llave del dinero a los que ya están recogiendo para lo mismo, pero en vano, porque decía la misma estadística de lo que han recaudado los candidatos y los legisladores y los políticos del PNP en el último trimestre del año pasado, que después de Jennifer González, que tiene y recauda más dinero que nadie, aunque en el último trimestre recaudó cero. Ella tiene $3 millones más o menos, 3.2 millones en las arcas, que arrastra desde antes de las elecciones. Y después está el alcalde de San Juan, que tiene sobre $600,000 recaudados y en el último trimestre del año pasado recaudó $450,000. Entonces ya usted ve que el dinero se va alineando. Tomás Rivera Chats queda rezagado en un tercer lugar y tiene, ¿verdad?, un balance de menos de $100,000 en su cuenta, pero está recaudando también. Y esa dirección del dinero se da precisamente por esta proyección de un gobierno que no ejecuta, que incomoda a sus líderes,
que no satisface a sus políticos más cruciales para lograr un respaldo político alrededor de la ejecutiva, y se da en momentos en que ya todo el mundo sabe que eso va a tener una consecuencia en la viabilidad política de Jennifer González hacia el futuro. De manera que lo que está escrito en la pared, el dinero lo empieza a decir, mientras eh, en el gobierno los jefes de agencia callan, los escándalos sobre jefes de agencia se multiplican y entonces la respuesta es comenzar a atacar a los que están sacando la información, como si todo se tratara de una gran conspiración. Los políticos del partido ya no es que no hablan para defenderla, sino que salen a quejarse públicamente de la mala ejecución del gobierno. Y bueno, mire, no hay que hacer mucho esfuerzo cuando la escritura está en la pared. El gobierno de Jennifer González colapsó. Y ante eso, todo el mundo está haciendo ya los planes de planes B y C y están buscando cómo salir de ella. Seguimos mañana.